El caos ha vuelto a los mercados, las tensiones entre Estados Unidos y China se han reavivado. Después de unas semanas y, de unos cuantos meses de cierta calma y de un subidón en los mercados tras el batacazo de abril, el viernes volvió a ser un mal día para los inversores. Cayeron las bolsas, la estadounidense, la china y prácticamente todas las demás. Pero amigos, si algo se desplomó con fuerza, eso fueron precisamente las criptomonedas. Bitcoin se hundió más de un 10%, más de 280.000 millones de dólares en capitalización volaron por los aires en unas pocas horas. Y las altcoins, ya casi no les queda margen para caer más. Y no estoy exagerando. Solana y Cardano llegaron a perder un 30% y algunos tokens más de un 70%. Y sí, algunas han rebotado un poco después, pero los inversores no están precisamente de buen humor. ¿Queréis una imagen más clara? Mirad este gráfico de CoinGlass. Muestra las liquidaciones de posiciones apalancadas del viernes. Fue la mayor liquidación de la historia y por goleada, porque si sumas el segundo y el tercer día más duros, ni siquiera se acercan a los 19.000 millones del 10 de octubre. La causa... Trump amenaza con imponer un arancel adicional del 100% a China. Exacto, Donald Trump hizo lo que mejor sabe hacer, amenazar para que todo el mundo le escuche. Y entonces, la jaqueca que sufrieron los inversores el día de la liberación ha vuelto a repetirse. Lo curioso es el timing, porque todo esto ocurre justo cuando Washington y Pekín parecían acercarse con una reunión prevista en Corea del Sur este mismo mes. Pero sin embargo, de repente, ¡boom! China anuncia que a partir del 1 de diciembre exigirá licencias para exportar productos con tierras raras. Os hemos hablado de ello tanto aquí en Visual Economic como en VisualPolitik. China controla la gran parte de este mercado y, la verdad, no es la primera vez que usa esta carta para presionar a Estados Unidos. La consecuencia, Trump amenaza con un arancel del 100% a las importaciones chinas y con controles de exportación sobre el software crítico. Vamos, que la tensión ha regresado. Y según la BBC, esta vez China se siente más resistente al dolor. En este pulso parece que el golpe duele más en Wall Street que en Pekín. Y aunque las cosas parece que se han relajado un poco, no lo han hecho del todo. Para nada. Sobre la mesa hay sanciones a empresas navieras, rumores, idas y venidas. Aunque el lunes parecía que Trump quería calmar las aguas, y probablemente lo haga, ya sabéis cómo son estas cosas. Lleva su tiempo. Amigos, todo este lío os lo contamos y ha sido el detonante del desplome de las criptos. Y el resultado, está a la vista. El índice VIX, el llamado índice del miedo, se dispara y más de uno suelta una lagrimilla mirando la aplicación del broker. Y ojo, porque lo más importante es que no todo es ruido pasajero. Algunas consecuencias pueden quedarse con nosotros durante un buen tiempo. Por ejemplo, este batacazo puede enfriar el apetito por el riesgo y reducir las posiciones apalancadas. O puede servir de catalizador para que algunas criptos sobrevaloradas se acerquen a su valor real, que en ciertos casos, no nos engañemos, es cero. Así que la pregunta es, ¿qué ha pasado realmente? ¿Por qué las criptomonedas se hunden cuando hay riesgo geopolítico? ¿Y por qué las altcoins son las que más sufren? Pues hoy en Visual Economic vamos a responder a todas estas preguntas. ¡Vamos con ello! La narrativa es clara, a más caos geopolítico, más miedo. Y amigos, cuando hay miedo, tanto la bolsa como las criptos se vienen abajo. Y a ver, que la bolsa caiga es lógico. Si aumenta el riesgo, los inversores exigen más rentabilidad. Y eso, lógicamente hace bajar los precios de las acciones. Pero, ¿por qué pasa lo mismo con las criptos? Pues la clave está en la correlación. Las criptomonedas y las bolsas ya se mueven prácticamente al mismo ritmo. De tal forma que cuando una sube, suele subir la otra. Y cuando una se desploma, ya sabéis lo que pasa. Como podéis ver en este gráfico, esa correlación es positiva y ha crecido muchísimo en los últimos 5 años, justo desde la pandemia de la COVID. Y no es que el Bitcoin se infectara, ni nada por el estilo. Es que en pleno 2020 fue justo cuando los inversores institucionales entraron de lleno en el mercado. ¿Queréis cifras? Pues fijaos. Entre el segundo semestre del año 2020 y el de 2021, la inversión institucional en cripto se disparó un 1.700%, de unos 25.000 millones de dólares a más de 450.000 millones. Pero, vale, ¿qué tiene que ver todo esto con que se comporten parecido ambos mercados? Dado que los inversores institucionales negocian tanto acciones como criptoactivos, esto ha llevado a un aumento progresivo en la correlación entre los perfiles de riesgo de los inversores marginales de acciones y de criptomonedas. Como el mundo cripto se ha extendido a mucha más gente, los inversores ahora se comportan casi igual que en la bolsa. Y esta nueva relación empezó a notarse de nuevo en los últimos años. Primero con la política ultra expansiva durante la pandemia, ya sabéis, inyectando dinero a lo loco. Y después con la política contractiva cuando la inflación empezó a dispararse. Amigos, esta idea es clave porque, lo veremos más adelante, el precio de las criptomonedas está íntimamente ligado a la cantidad de liquidez que hay en el sistema. Así que, en resumen, las criptos y las bolsas ahora bailan al mismo ritmo. Pero, esperad un momento, ¿no hay algo que no encaja aquí?
Porque, a ver, siempre escuchamos eso de que Bitcoin es una reserva de valor. Algunos dicen incluso que es igual que el oro digital. Así que, cuando todo se hunde, Bitcoin debería subir. Pero, entonces, ¿realmente Bitcoin se comporta como el oro? ¿Sube cuando el mundo se tambalea y cunde el miedo? Pues la respuesta corta es que no. Un estudio publicado el año pasado analizó precisamente esto, cómo reacciona Bitcoin ante los riesgos geopolíticos. Y ojo, desde el punto de vista teórico, hay argumentos para todos los gustos. Por un lado están los que dicen que debería subir porque podría servir como un refugio ante un caos macroeconómico, una inflación desbocada o incluso para saltarse las sanciones internacionales. Pero por otro están los que dicen justo lo contrario, que debería bajar porque las tensiones geopolíticas traen consigo regulación, pánico o incluso ciberataques. ¿Y qué nos dice la historia? Pues que aunque los resultados cambian según el modelo, el periodo o la moneda que analices, hay una tendencia bastante clara. Y es que la geopolítica sí que perjudica a las criptomonedas. Ni los ataques, ni las amenazas, ni los sustos globales parecen beneficiarlas. No. Cuando las cosas se ponen feas, como por ejemplo pasó el viernes, el oro sube, sí, pero el Bitcoin baja. Lo que ocurre entonces es lo que los economistas conocen como un flight to safety, es decir, los inversores huyen hacia activos más seguros. Y las criptos, pues las criptos simplemente no entran en esa categoría. Se comportan como activos de riesgo exactamente igual que el Nasdaq. Y a ver, siendo sinceros, tiene todo el sentido del mundo. El oro tiene una función de reserva aceptada institucionalmente. Y las criptomonedas, con una volatilidad tan alta, no parecen un refugio, sino más bien una apuesta. Y hablando de apuestas, hay una razón extra que explica que el día del viernes fuera tan, pero que tan importante. Fijaos. Quien tenga miedo a morir, que no nazca. A ver, al principio del vídeo dijimos que el viernes fue un día histórico en los mercados cripto por el nivel de liquidaciones de posiciones apalancadas. Pero ¿qué demonios significa esto exactamente? Pues a ver, imagina que inviertes apalancándote, es decir, con tu propio dinero y también con dinero prestado. Aquí controlas más dinero del que realmente tienes. Tu parte, tu dinero, es el colateral, la garantía del préstamo, de la suma total que estás invirtiendo. Ahora bien, pongamos que apuestas a que el precio va a subir, pero sorpresa, el precio baja. Esa caída empieza a comerse tu garantía, eres tú quien está perdiendo el dinero y a una velocidad vertiginosa porque estás endeudado. Y entonces, cuando tu capital no es lo suficientemente grande para servir de colateral, de garantía, pues llega el temido mensaje del broker, lo que se conoce como la margin call. Traducción: o pones más dinero o te cierro la posición. Si respondes a tiempo, bien, pero si no, el exchange cierra tu posición automáticamente para cubrir la deuda. Y eso en el mundo cripto ocurre a la velocidad de un rayo. A veces te liquidan una parte, otras te lo cierran todo, porque la plataforma no puede permitirse perder el dinero que te prestó. Resumiendo, te presto dinero para invertir, pero si empiezo a dudar de que podré recuperarlo, primero te aviso y si no reaccionas, entonces te liquido y vendo tu posición. Pues amigos, eso exactamente fue lo que ocurrió el viernes. Miles de inversores estaban apalancados hasta las cejas. Habían comprado Bitcoin y altcoins confiando en que seguirían subiendo, pero cuando todo empezó a caer, las pérdidas se dispararon y las plataformas comenzaron a cerrar posiciones de forma masiva. Resultado, al liquidarse esas posiciones se vendió automáticamente el activo, en este caso las criptos. Y al venderse, el precio bajaba todavía más porque aumentaba la oferta, lo que a su vez provocaba nuevas liquidaciones, que volvían a incrementar la oferta y con ello volvían a reducir el precio y suma y sigue. Un auténtico círculo vicioso, o como dicen algunos traders, una cascada de liquidaciones. ¿Y por qué había tanta gente tan apalancada? Pues sencillamente porque había mucho apetito por el riesgo. ¿Qué os voy a contar? Bitcoin y las altcoins venían de una racha alcista y todo apuntaba a una nueva etapa de crecimiento, así que más de uno pensó, esta vez sí. Pero amigos, ya sabéis cómo acaba esa historia. Ahora bien, ¿y si os dijera que en realidad había vientos de cola para que Bitcoin estuviera viviendo un buen momento? Sí, suena paradójico, pero había razones de peso para que el precio siguiera subiendo. Pero bien, la cuestión es que el impacto a largo plazo de este caos político aún está por ver. Dependerá de si los inversores institucionales dejan o no de apostar por Bitcoin o si deciden que todo esto fue solo ruido de corto plazo. Pero una cosa está clara. Como os digo, había buenos motivos para pensar que Bitcoin, al menos por un tiempo, podría seguir subiendo. La Fed realiza el primer recorte de tasas de interés desde que Trump asumió la presidencia. Empecemos por lo básico, la liquidez. Amigos, cuando la liquidez inunda el sistema, Bitcoin lo celebra por todo lo alto. Más dinero circulando significa más compras, más apetito por el riesgo y por lo tanto más incrementos de precio. Y atención, porque el índice de condiciones financieras nacionales, que es elaborado por la Reserva Federal de Chicago, está bajando. ¿Y qué implica eso? Exacto, más liquidez. Se trata de un índice bastante completo para evaluar la liquidez en los Estados Unidos. Así que
un punto a favor de Bitcoin. Por otro lado, la Reserva Federal parece estar levantando un poco el pie del freno. Después de meses en modo, ¿cómo decirlo?, modo halcón, ahora empieza a sonar mucho más moderada. Hemos visto bajadas de tipos de interés y el mercado espera más antes de que acabe este mismo año. Algo que no sería raro teniendo en cuenta que la economía de Estados Unidos está empezando a dar síntomas de cansancio bastante acusados, especialmente en el mercado laboral. Y claro, la cuestión es que cuando bajan los tipos, las criptomonedas lo notan. ¿Por qué? Pues por 3 razones muy sencillas. Primero, aumenta el apetito por el riesgo porque el dinero barato invita a jugar mucho más fuerte. Segundo, el dólar se debilita, lo que hace más caras las criptos medidas en dólares. Y tercero, las alternativas rentables se esfuman. Si los bonos o los depósitos pagan menos, entonces muchos buscan rentabilidad en otros sitios, como por ejemplo en Bitcoin. Pero ojo, porque hay otro factor clave en toda esta historia: la carrerilla de los ETFs. Un ETF es básicamente un fondo cotizado. Son muy conocidos los fondos que replican un índice, el SP500, el MSCI World, pero ahora también se puede hacer con criptomonedas. Hasta hace muy pocos años eso no existía, pero desde el año pasado los ETFs de criptomonedas se han convertido en una auténtica autopista para la inversión institucional. Digamos que ya no hace falta ser un friki del cripto para invertir en Bitcoin o en otros altcoins. Ahora basta con abrir una cuenta de inversión tradicional y comprar un ETF. El resultado: una auténtica avalancha de dinero nuevo entrando en el mercado. Y según Econometrics, en un análisis de después del desplome del día 10 de octubre, los datos son brutales. Fijaos, si solo miramos los flujos que están entrando por los ETFs, el precio teórico de Bitcoin, de acuerdo al modelo, debería ser de $131.000. Es decir, para entendernos, que en condiciones normales, sin el caos causado por Trump y China, Bitcoin podría valer $20.000 más de lo que vemos ahora si siguiera la media habitual de acuerdo a los ETFs. ¿Qué me decís? Ahora todo encaja, ¿verdad? Por eso tantos inversores se apalancaron hasta las cejas. Por eso muchos quisieron jugarse hasta la mismísima camisa, porque con tanto dinero entrando, con los tipos bajándose y con la Fed mucho más relajada, todo pintaba demasiado bien. El batacazo de las pequeñas. Pero amigos, las cosas en inversiones no salen bien si se pintan demasiado bien. Las altcoins, es decir, todas esas criptomonedas que no son Bitcoin, se han pegado un batacazo incluso mayor. Ya lo dijimos al principio, algunas llegan a caer más del 70%. ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, la explicación es parecida a la de Bitcoin, pero amplificada. A ver, lo primero, las altcoins, al igual que Bitcoin, se comportan como activos de riesgo, pero además tienen una beta mucho más alta. Esto significa que no es solo que vayan en la misma dirección que la bolsa o que el propio Bitcoin, es que lo hacen con esteroides. Este gráfico de la desviación típica de los rendimientos lo deja clarísimo. Las altcoins son mucho, pero que muchísimo más volátiles. Además, Bitcoin se ha vuelto menos volátil en los últimos 5 años y la causa es la llegada del dinero institucional. A ver, siento ser tan pesado con esto, pero es que está por todos lados. Pero bien, lo que está claro es que la volatilidad de las altcoins, para bien o para mal, es parte de su encanto, porque muchos las compran precisamente por eso, por la expectativa de rentabilidades muchísimo más altas en un corto plazo. Es decir, para entendernos, para conseguir lo que toda la vida se ha conocido como un pelotazo. Pero claro, el problema es que esa misma promesa también se convierte en una trampa mortal cuando las cosas se tuercen. Y amigos, aquí viene lo polémico. Muchas de estas criptomonedas no tienen valor intrínseco. Cero, nada, absolutamente nada. De hecho, hay quien es maximalista de Bitcoin y defiende que la única moneda con valor real es esa precisamente, porque tiene algunas características de las que el resto carecen. Otros van más lejos y dicen que ni siquiera Bitcoin tiene valor fundamental, que es simplemente una burbuja. Entre ellos hay economistas tan conocidos como Jesús Fernández Villaverde o incluso el más crítico con Bitcoin, Xavier Sala y Martín. A ver, este tema daría no solo para un vídeo aparte, sino para una serie entera. Pero lo cierto es que hay algo difícil de discutir. Muchos proyectos cripto, quizás no todos, pero sí muchos, son auténticas burbujas. Y no hace falta creerlo. Basta con mirar cómo se hunden una y otra vez monedas que un buen día parecían el futuro. Así que sí, estas caídas provocadas por el caos geopolítico podrían estar sirviendo también como un catalizador, como el momento en el que el mercado empieza a reconocer el valor real de algunas monedas que, a diferencia de aquellas que sí tengan valor, es posible que no se recuperen nunca del golpe. Y a ver, desde un punto de vista económico, esto puede ser incluso bueno. Digamos que el mercado se limpia, se vuelve más eficiente y así se eliminan muchos excesos. Pero por supuesto, esa purga también puede conllevar que problemas nuevos salgan a la luz. FTX, el tercer exchange de criptomonedas, se declara en bancarrota. Un exchange es básicamente una plataforma donde puedes comprar, vender o intercambiar criptomonedas. Funciona de forma parecida a la app de un broker para acciones, pero con criptos. Bien, hasta aquí todo bien. La diferencia importante está en cómo gestionan tu dinero. Y es que algunos exchanges están centralizados y no tienen lo que se llama cuentas segregadas. Traducido, que guardan todos los activos de sus clientes en una sola cuenta común. Pero bueno, lo importante es que la regulación y supervisión de estos exchanges es en general todavía muy débil. Y es que más de una ocasión se ha descubierto que usan los fondos de los clientes para sus propios intereses. A veces incluso para tapar agujeros y otras
para ganar dinero. El resultado, pues a menudo fatal. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Pues porque cuando el mercado se pone feo, no sería la primera vez que un exchange quiebra y los clientes pagan las consecuencias. ¿Recordáis la noticia con la que empezábamos esta sección? Ahí tenemos el caso del bueno de Sam, el dueño de FTX. Un tipo riquísimo, en serio, muy pero que muy rico. Su fortuna llegó a los 16.000 millones de dólares y luego pasó a cero. Bien, su empresa era uno de los exchanges más grandes de todo el planeta. El problema, usó los activos de sus clientes para prestar dinero a su propio hedge fund y manipular el precio de su token. Y cuando el token se hundió, pues todo salió a la luz. Y así, pues al final, game over. Y no fue un caso aislado, ha habido muchísimos ejemplos de exchanges que se fueron a pique precisamente por mala gestión y cometer un montón de imprudencias. Y claro, diréis, vale Enrique, pero ¿por qué demonios nos estás contando toda esta película? Pues porque estas quiebras están íntimamente relacionadas con los desplomes del precio de las criptos. A ver, una caída de precios por sí sola no provoca una quiebra, pero sí puede ser el golpe de gracia para un exchange que ya estaba al límite. ¿Queréis ejemplos? Celsius, por ejemplo, una plataforma que hacía de todo y lo hacía mal. Prometía rentabilidades imposibles, funcionaba como un auténtico esquema Ponzi y claro, al final pues quebró. La examinadora del caso, Shobha Pillai, dijo algo demoledor, y es que el precio inflado del token de la compañía ocultó durante un tiempo los problemas reales. En otras palabras, que cuando las altcoins se hunden pueden destapar los agujeros que antes no veíamos. Otro caso, Voyager. Este exchange prestó los activos de sus clientes a un gran hedge fund de criptomonedas. ¿Y qué es lo que pasó? Muchos fondos de cobertura centrados en criptomonedas y otras empresas del sector poseían Luna. Algunos no pudieron vender su Luna debido a los acuerdos de staking y se vieron obligados a asumir hasta un 99% de pérdida en su inversión. Y aproximadamente un mes después, supuestamente en parte debido al colapso de Luna, un actor importante en el sector, Three Arrows Capital, también colapsó. En resumen, que el fondo quebró y Voyager pues cayó automáticamente detrás. Pero ¿esto ha ocurrido otra vez? Bueno, que sepamos no, pero lo curioso de esto es que las quiebras no fueron algo inmediato. Hubo un intento en todos los casos de esconder las cosas debajo de la alfombra o de ganar tiempo, y no reconocieron, por ejemplo, las pérdidas de forma inmediata. Ojo, importante, no estamos diciendo que se avecine el apocalipsis de los exchanges ni nada por el estilo, pero sí que su funcionamiento interno sigue siendo muy opaco y que en tiempos de tantísima tensión, esa opacidad suele acabar en resultados poco agradables. Como mínimo diremos que hay más riesgos. Y ojo, no penséis que esto es una exageración nuestra, para nada. En los últimos 7 días hemos visto una salida masiva de activos de los exchanges, una auténtica fuga de capitales precisamente por todos estos miedos. Mirad este gráfico. Binance, el mayor exchange del mundo, ha perdido 23.000 millones de dólares en activos. Sí, lo habéis oído bien, 23.000 millones. Eso es más que todos los activos combinados del tercer exchange más grande de todo el planeta. Y por supuesto, no ha sido solo Binance, ha sido una sangría generalizada. ¿Y qué nos dice esto? Pues muy simple, que cuando las cosas se ponen feas, el mercado tampoco se fía de los exchanges. Y claro, cuando los inversores salen en estampida de los exchanges, eso puede generar un problema serio de liquidez. ¿Me entendéis, verdad? Imagina la escena. Miles de usuarios intentando retirar su dinero al mismo tiempo. Es algo muy parecido a lo que ocurre en un banco durante un corralito financiero. El problema es que si esos exchanges han sido irresponsables con los activos, si por ejemplo los han usado, los han prestado, los han invertido por su cuenta, entonces no tienen cómo responder a tiempo. Y ahí se desata el pánico. Las retiradas masivas se aceleran y la plataforma se queda sin liquidez para pagar a nadie. Y amigos, aquí viene entonces la gran diferencia con la banca tradicional. En los exchanges no existe un prestamista de última instancia. No hay un banco central que acuda al rescate. Si se quedan sin fondos, simple y llanamente se acabó. Pero bien, dicho esto, llegados hasta aquí, la pregunta ahora es para vosotros. ¿Os ha pillado esta crisis de las criptomonedas? ¿Creéis que Bitcoin seguirá con su carrera alcista o el caos geopolítico le jugará una mala pasada? ¿Crees que los exchanges son lo suficientemente sólidos? Dejadnos, como siempre, vuestras impresiones en los comentarios y abramos debate. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis que en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Y por supuesto, dadle al botón de like. Muchas gracias por estar ahí, un saludo, hasta la próxima.